Y continuamos con la lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo, todo lo que deseo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa decir qué es el perdón? ¿Qué significa y qué es comprender qué es el perdón? Y lo que el curso nos dice, el camino del perdón. Recuerda que ayer hablábamos de el perdón es la llave de mi felicidad. Y hoy vamos a dejar claro qué es perdón y qué es perdonar. Ahora, el concepto que tenemos de perdón no tiene nada que ver con el concepto de perdonar que tiene el curso. Así que el libro nos dice que el perdón es reconocer lo falso como falso y al ser falso desaparece. Y el concepto que hemos interpretado socialmente con respecto al término perdón es has hecho esto y reconozco que lo has hecho malo, pero bueno, lo paso por alto, pero no lo olvido, ¿cierto? Pero no lo olvido. Y sé que me lo has hecho y sé que me lo hiciste y lo sigo acordando, pero el curso te dice, no has hecho nada, no has hecho nada, no has podido hacer nada, y ahí radica tu impecabilidad. Así que el perdón me ofrece todo lo que deseo. Y aquí la primera pregunta es, ¿qué deseas? Si el perdón te ofrece todo lo que deseas, ¿qué deseas? Porque todo te lo ofrece el perdón. Entonces, ¿qué deseas? ¿Qué desea el ser humano? ¿Qué desea? Quizás lo que desea es felicidad, paz, libertad. Y el curso en muchas ocasiones esto lo llama ser especial. El curso dice, tú deseas ser alguien, tú deseas ser una imagen, tú deseas ser reconocido, quieres recibir consuelo, quieres ser importante para los demás. Y entonces, como sientes que no lo eres, utilizas el mundo para hacerlo y buscas y tu especialismo, tu importancia, tu valía en el mundo de la forma. Y entonces, uno de los pilares fundamentales es que al olvidarte de quién eres, busca serlo en el mundo y jamás puedes ser lo que eres en el mundo, porque el mundo no te puede decir quién eres. Lo que eres está garantizado por Dios, lo que eres está garantizado por el ser que te dio el ser. Así que uno de los sistemas de pensamiento, el del ego, nos dice que tú no eres completo, que tú no lo eres todo, pero que ese sistema de pensamiento te ofrece estrategias para buscar eso y te dice, ve allá, ve al mundo, ¿sí? Para buscarlas, para encontrarlas, porque sí se pueden encontrar. Dice el ego, pero ¿cómo vas a encontrar algo que no se encuentra en el mundo? Ese es el sistema del pensamiento egoico. Y entonces el ego te plantea un problema y te da la solución. Y esto lo tenemos que tener claro porque para poder comprender el sistema del pensamiento egoico y para poder comprender lo que significa el perdón. Fíjate que el ego te puede decir, lo que deseas es ser especial, es ser importante. ¿Por qué? Porque no vales. Pero tampoco te dice que no vales. Tampoco te lo dice, no te lo dice claramente, sino que te propone de entrada, puedes valer haciendo una serie de cosas. De hecho, uno de los conceptos de la valía te dice, el valor es cuando yo valgo en la medida en que tengo cosas, en la medida en que hago cosas. Y eso hace parte del sistema de pensamiento egoico. Eso no es por ser, sino por hacer y por tener. Y el pilar es que como no tienes y como no eres, entonces esa es la base del ego. Así que el ego te viene a refrendarte, a refrescarte y te viene a mostrarte de la siguiente manera. Entonces el ego te muestra un problema y el ego te dice, no vales, no vales. Y entonces tú vienes y lo guardas en tu registro y en tu programa inconsciente, esa sensación de no valía, de no ser completo. Y entonces eso se puede expresar de muchas formas. Por ejemplo, el ego te dice, no, no mereces las cosas buenas. El ego te dice, eso no es para ti, no eres suficiente, no eres ganador, no eres exitoso. Entonces, como no eres nada de eso, entonces el espíritu viene a recordártelo que sí, que sí. Y el ego te dice, bueno, no eres suficiente, es verdad, no te preocupes,
Pero el ego te dice, yo tengo la salvación a tus problemas, se convierte en el salvador. Y entonces el curso te dice, este es el plan del ego para la salvación. ¿Y cuál es el plan? El de no valía, el de no vales. Entonces el ego te propone estrategias afuera, en ese mundo ilusorio. Todas enlazadas en ese mismo plan del ego. Estrategias para ser reconocido, para ser valorado. ¿Y dónde busca el ego? Afuera, en el aparente mundo. Y entonces recuerda que no se puede encontrar lo que eres en el mundo, sino en la conciencia de ti mismo. Recuerda que esto no forma parte de esa conciencia del ego. Entonces el ego te dice, el problema es que no vales. Y el ego te dice, yo te doy estrategias para que valgas. Te dice, cuida tu imagen, cuida tu reputación, porque tienes una imagen. Y recuerda que tu valía viene de tu imagen. Y en cuanto mejor sea tu imagen, más valdrás. Y entonces el ego también te dice, ¿cierto? Cuanto mejor, y entre comillas mejor, porque te habla el concepto de mejor. Y el mismo sistema de pensamientos te dice que siempre seas mejor. Siempre te dices, puede ser mejor, que puede ser mejor, que puede ser mejor. Y cuando el sistema de pensamiento del ego te dice que puede ser mejor, es que te está diciendo que falta. Y continuamente te está diciendo falta. Te falta algo para ser completo. El ego nunca te va a decir, ya has llegado, ya eres completo, ya estás. Siempre se basa en qué te falta y qué no vales. Y otra estrategia te dice, sé especial, sé especial. Busca ser alguien para el mundo. Como el mundo valora una imagen, valora un reconocimiento, un estatus, ten muchas cosas. Tener posesiones, tener fama, tener éxito, sacrifícate, sé salvador, dalo todo por el mundo. Y eso es lo que te dice el ego, ¿cierto? Ser bueno. Eso es lo que te dice continuamente. Ser buenísimo, ser honesto, ser piadoso, ser dadivoso, todo esto, pero no como estrategia del ser, sino para valer. Y aquí, en esta línea, se convierte el bueno en el buenismo, porque son estrategias del ego para valer. Estrategias del ego para valer, porque parte de la base de que no vales. Así que tu mente se queda encerrada en todas las estrategias, ¿cierto? Y te dices, valdré cuando tenga, valdré cuando haga, valdré cuando me reconozca, valdré cuando me acepte. Y también hay otros patrones que te dicen, cuando tú te quejas, cuando te dices, también puedes buscar valía, porque buscas aceptación y reconocimiento. Aquí el víctima. Entonces te vas como víctima a quejarte, a dar pena. Y entonces en el otro, entre comillas, en esa línea del ego, despiertas ternura y compasión. La compasión en este sistema del ego mal entendida, ¿cierto? Y entonces buscas ese refugio en el otro. Y entonces valgo para ti. Y entonces son mis quejas suficientemente justificadas para que tú me des tu amor. Entonces buscas valer para el otro. Buscas valer para allá, para afuera. Y hay una infinidad de patrones, de estrategias egoicas. ¿Y qué pasa? Que la mente se enreda en eso, en ese tipo de situaciones, en el tipo de estrategias, y te das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces tú quieres valer ante los padres, ante los hijos, ante los amigos, ante el jefe, entonces tratas de hacer bueno. ¿Y qué significa ser bueno allá en el sistema del ego? Es ceder, ceder para ser bueno. Y entonces te vuelves sumiso. Y son conceptos que están muy bien valorados afuera, desde el sistema del pensamiento egoico. Y entonces ahora cedes. Y entonces, ¿qué pasa cuando cedes? Que no has expresado tu libertad, que lo has hecho para tratar de conseguir cosas y no porque te ha nacido del corazón, sino que lo haces para obtener de tu hermano la etiqueta, de tu padre el respeto, de tu madre el amor, de tu tía el reconocimiento. Ahora, imagínate que la mente empieza a resolver desde allí, desde todas las estrategias. Y entonces la mente se queda atrapada en las estrategias del plan del ego. Y tengo que hacer, y tengo que lucir, y tengo que tener, y tengo que demostrar. ¿Y esto cómo lo puedes solucionar? ¿Cómo podemos solucionar ese sistema de pensamiento del ego? No buscando estrategias, no buscando, porque el mundo, tal como lo dice el curso, el mundo consiste en seguir buscando y en conseguir la mejor estrategia, la estrategia perfecta para encontrar tu valía. ¿Y qué pasa? Que una parte de tu mente te está diciendo que no vales
Y entonces, ¿cómo vas a encontrar la valía si te están diciendo que no vales? ¿Cómo desaparece entonces todo esto? Felicidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Tienes que devolverte al problema que está oculto en tu conciencia. Y en vez de la estrategia de lucir, aplicas arriba el perdón. ¿Sí? El perdón no actúa en todas las estrategias. No, arriba, en la raíz, en el problema. Y el perdón te dice, el pensamiento de no valía es un pensamiento falso. Es un pensamiento falso. Tú no puedes no valer. Tú existes, tú vives, eres vida, eres ser, eres presencia. Entonces no puedes no valer. Porque la vida te está pensando, porque la vida te está haciendo, porque la vida te está entregando. Y tú eres una extensión de la vida. Y entonces, ¿cómo no vas a valer? Entonces el perdón va arriba, ¿cierto? Ni siquiera lo reconoce porque lo ignora. Eso desaparece. Así que el perdón simplemente es una conciencia de saber que todo lo que yo hago afuera es una ilusión. Es una ilusión. Y entonces, cuando estamos afuera, nos metemos en la ilusión, donde inconscientemente hay un problema y entonces estamos solucionando ese problema en el mundo de la forma. Y ahí necesitamos comenzar a ser valiosos. Entonces el curso nos dice sobre lo que es una ilusión y el curso nos habla de que estamos metidos en un problema y estamos tratando de solucionarlo y eso genera un círculo cerrado donde no puede salir. Por eso el curso nos dice, el perdón nos ofrece todo lo que deseamos, porque todo lo que deseamos, que son problemas que el ego nos plantea y como el perdón va directamente a la raíz, entonces deshace el problema, entonces ya no hay que hacer ninguna estrategia y nos liberamos de tener que buscar la valía en el mundo externo y reconocemos y aceptamos nuestra valía. Así que si tuviésemos que definir qué es el perdón, simplemente es un borrador de todo eso que tú crees que es, o sea, todo lo que es el problema. ¿Y qué es el perdón? Borra, deshace y reconoce todo eso del mundo ilusorio como falso. Y entonces al desaparecer el problema, todo eso que forma parte del comportamiento y la conducta humana desaparece por sí mismo. ¿Por qué? Porque todo eso desaparece. Así que el perdón es simplemente el darse cuenta de que eso que tú sentías de no valía no es, ¿cierto? No es. Ahora la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando borras todo eso desde el perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Simplemente la nada, ¿cierto? ¿Qué quedas cuando has borrado con el perdón todo ese mundo ilusorio? ¿Qué queda? Fíjate, regresemos. Un problema, ¿cierto? Tú dices, tengo un problema. El ego dice, tienes un problema. Tú dices, tengo que corregirlo. El ego dice, busca estrategias. Tú dices, voy a perdonarlo. El ego te dice, sé bueno. Tú dices, desde el espíritu, esto no existe. Y el ego dice, sí existe, hiciste daño, tienes que corregirlo, tienes que ir, tienes que perdonar, tienes que ser mejor, tienes que estar allá, tienes que rogar, tienes que valorar, tienes que, y te quedas en eso. Así que vamos a quedarnos hoy con este espacio del perdón, entendiendo simplemente que el perdón deshace todo eso que hemos creído como verdad, pero es falso. Y cuando me voy por el sistema de pensamiento del ego, por ese sistema, busco culpables. Necesito un culpable afuera, no voy a valer, nunca voy a estar satisfecho, nunca voy a estar completo y siempre te va a poner más y más y más y por eso la felicidad es tan subjetiva, porque algo te hace feliz, pero al ratico no. Algo te hace vivir feliz, pero al momento no. Algo te hace estar en paz, pero al momento no. Ese es el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del espíritu te dice, nada de eso existe. Por ser el hijo amado de Dios, tú vales, tú eres. No tienes que demostrarle a nadie. Reconócelo, vívelo y disfrútalo. Ahí te dejo este inmenso regalo lleno de perdón para que deshagas todo ese mundo ilusorio que tú mismo te has fabricado y te vincules con la paz de Dios a través del espíritu. El ego busca culpables, el espíritu
se hace responsable diciéndote, yo soy el hijo amado de Dios, esto no existe y por tanto, nada de esto que yo creo que tengo que solucionar es así. Te abrazo y te bendigo. Gracias por estar conmigo. Besos, besos, besos. Adiós.